Muchas mujeres piensan que lograr un embarazo es simple, cuestión de comenzar a tener relaciones sin usar un método anticonceptivo y que luego se van a embarazar. Pero estadísticamente, las parejas tardan en promedio 6 meses para lograr un embarazo. Eso significa que sí, algunas parejas se van a embarazar en menos de un mes, pero otras podrían intentar por años sin lograrlo. Y en esta serie de videos quiero explicarles los principales errores, señales de alarma, trucos y técnicas para quedar embarazada sin complicaciones. Recuerden que saber es poder y empezaremos con los 10 errores más comunes para lograr un embarazo. Error número 1. Asumir que yo soy infértil. El error más común de todas es asumir, como no me embaracé a la primera, significa que soy estéril o infértil. Y entonces piensan, es mi culpa, algo tengo mal, necesito tratamientos. Y en vez de tomarlo con calma y disfrutar de la búsqueda del embarazo, se llenan de miedo, estrés y comienzan a enfocarse en todos los problemas que según ellas tienen. Y llegan al punto de que hasta se autodiagnostican infertilidad. Por ejemplo, recibimos muchas mujeres que llegan a consulta y con absoluta seguridad nos dicen, yo vengo a consulta porque soy infértil. Y lo que pasa es que tengo periodos muy irregulares y por eso no puedo embarazarme. Y es que a veces me baja justo al principio del mes y otras veces me baja el día 15 y otras hasta el día 20 o 25. Así que vengo a que me ayuden a volverme regular. Pero los meses tienen 30 o 31 días y febrero tiene 28, o si es año bisiesto son 29 días, mientras que un periodo menstrual usualmente es de 28 días. Así que es totalmente natural que no empieces tu periodo en la misma fecha cada mes. Eso no significa que seas irregular. Por favor, no te estreses. Lo ideal es primero tomarlo con calma. Y si pueden, acudan a una consulta ginecológica antes de comprar tratamientos hormonales o buscar remedios caseros, porque como explicaremos a continuación, algunos remedios pueden empeorar la situación en vez de ayudar. Error número 2. Automedicarse o usar remedios caseros. Si buscas en Google medicamentos para infertilidad o remedios caseros para fertilidad, seguramente vas a encontrar decenas de pastillas, inyecciones, cremas y bebidas que prometen resultados inmediatos. Hay que tener cuidado, porque muchos de ellos son solo simplemente suplementos alimenticios y vitaminas, que sí nos apoyan en el abordaje nutricional de la paciente, el cual es muy importante para la reproducción, pero no es el único factor asociado a la infertilidad. Sin embargo, hay tratamientos hormonales tanto para hombres como para mujeres que en teoría sí podrían mejorar la cantidad y calidad de los espermatozoides y óvulos. Pero estos tratamientos deben de ser indicados bajo supervisión médica. De hecho, recibimos muchas pacientes que en la primera consulta nos piden que les recetemos algunos de estos tratamientos hormonales, incluso antes de hacerles estudios. Pero nunca recetamos medicamentos sin estudios previos. Porque de nada sirve darte un tratamiento hormonal si tienes las trompas de falopio tapadas o quizás tienes prolactina o estrógenos elevados. Así que subir aún más tus niveles hormonales, eso solo te va a perjudicar. En algunos casos incluso el problema es que sí te estás embarazando de forma frecuente, pero el feto está teniendo problemas para implantarse bien. Así que estimular tu ovulación no va a ayudarte. Y de hecho, en 40% de los casos de infertilidad, el problema es con los espermas de la pareja, así que ahí viene el error número 3. Error número 3. Asumir que él es fértil. Muchas parejas piensan que si el hombre logra mantener una erección y eyacular, eso significa que él es fértil. Pero en realidad, aunque el semen sea blanco, abundante y tenga buena consistencia, eso no significa que los espermatozoides sean sanos. De hecho, podría ser que el semen ni siquiera contenga espermatozoides y aún así luzca normal. Te invitamos a ver nuestro video sobre el semen que explica bastante al respecto. Y recuerda que hacerle un seminograma es fácil, económico y los resultados pueden obtenerse en un solo día. Error número 4. No conocer tus días fértiles. Durante cada ciclo menstrual, la mujer produce y libera un solo óvulo. Esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo.
El problema está en que algunas mujeres cuentan mal los días, ya que empiezan a contar a partir del último día de su menstruación. Por favor, no hagan eso. Se empieza a contar a partir del primer día de su menstruación. No importa si el periodo les dura solo 3 días o si se extiende hasta 10 o más días. Siempre empezamos a contar a partir del primer día de menstruación. Para facilitar las cosas, por favor, visiten creafan.com calculadora y elijan el día que comenzó su última menstruación. La calculadora les mostrará el día que tienen la ovulación. Saber este día exacto es una gran ventaja, pero aún podemos cometer otros errores. Error número 5. No tener relaciones sexuales adecuadamente. Es importante que las parejas sepan que tener relaciones todos los días, varias veces al día, durante todos los días fértiles, no es la mejor decisión. Lo ideal para maximizar las posibilidades de lograr el embarazo es alternar las relaciones un día sí y uno no. Así se da oportunidad a que el semen tenga mejores espermatozoides. Así que en teoría las relaciones serían el día 10, 12, 14 y 16 de tu ciclo. Ahora bien, existen muchos mitos acerca de las mejores posiciones para lograr un embarazo o incluso posiciones para tener un niño o una niña. En general, realmente solo son mitos. No existe una posición o ritual a seguir que sea lo más efectivo para tener un embarazo. Sin embargo, recibimos muchas pacientes que nos dicen que tras tener relaciones se dan cuenta que todo el semen se les escurre o se les sale. Y claro, lo ideal sería que esto no suceda. Si notan que algo así les pasa, la primera recomendación sería que tras tener relaciones permanezcan recostadas unos minutos. Pero si notan que aún así sigue pasando, puede ser que el semen tenga una consistencia demasiado líquida, o en casos extremos es que la mujer tiene algún defecto anatómico. Pero la verdad, lo más común es que alguno de los dos o ambos tengan sobrepeso, y esto produce que la penetración sexual sea muy poca, dificultando que el semen se almacene correctamente. Y esto nos lleva al siguiente problema, que es ignorar el peso y masa corporal. Error número 6. Ignorar el peso y la masa corporal. El índice de masa corporal nos permite calcular qué tan saludable es el peso de una persona. Es muy sencillo de obtener. La fórmula es kilogramos entre metros cuadrados. Por ejemplo, consideremos una mujer que pesa 50 kilos y mide 1,50 m. Multiplicamos 1.5 por 1.5, lo que nos da 2.25, y al dividir 50 kilos entre 2.25 nos da 22.2. Esta mujer tendrá un índice de masa corporal de 22.2 y el índice ideal para una mujer va de 18 a 25. Este índice de masa ideal no tiene nada que ver con la figura o las proporciones del cuerpo. Es un indicador de salud y de hecho sirve para detectar problemas de fertilidad. Porque para que una mujer sea fértil necesita hormonas como el estrógeno. Y muchas mujeres sabemos que los estrógenos se producen en los ovarios, pero muy pocas sabemos también que los ovarios no trabajan solos. Es un trabajo en equipo donde el tejido adiposo o las grasas contienen enzimas que permiten a los ovarios procesar compuestos esteroideos para fabricar hormonas como estrógenos y andrógenos. Por este motivo, si una niña pequeña tiene mucho sobrepeso, su menarca o primera menstruación puede llegar mucho antes de los 11 años, porque toda esa grasa está ayudando o incluso obligando al ovario a comenzar a producir estrógenos. Y cuando pasa lo contrario, que una chica tiene un índice de masa corporal muy por debajo de su peso ideal, la menarca se le puede retrasar varios años. Ahora bien, en una mujer madura, el exceso de grasa y estrógenos puede ser tan alto que el ovario se sobresatura y de plano deja de trabajar. Así que dejan de liberarse óvulos. Cuando esto sucede, usualmente también se pierde el periodo. Pero es posible que existan periodos anovulatorios, es decir, que sí hay menstruación, pero no hay ovulación, y es imposible lograr un embarazo. Mientras tanto, a las mujeres en extremo deportistas o con algún problema para subir de peso, también les puede suceder lo mismo, porque los ovarios no cuentan con la ayuda adicional para producir hormonas.
Si tu índice de masa corporal es menor a 18 o mayor a 25, valdría la pena visitar a un nutriólogo o acudir a consulta de fertilidad. Error número 7. Usar lubricantes o estimulantes. Es importante considerar que la mayoría de los fabricantes de lubricantes o estimulantes tienen como objetivo principal propiciar el disfrute de una relación sexual y realmente no están enfocados a la fertilidad. Así que varios de sus productos pueden contener espermicidas. Por favor, lee bien la etiqueta para saber si contiene espermicidas o anticonceptivos. Pero incluso si no contienen anticonceptivos por su pH, temperatura y consistencia, pueden dificultar drásticamente que los espermatozoides naden de forma exitosa hasta las trompas de falopio. Error número 8. Fumar o beber alcohol. Estadísticamente, beber alcohol o fumar un par de veces a la semana, incluso de forma moderada, pueden reducir a la mitad las posibilidades de lograr un embarazo, tanto en el hombre como en la mujer, ya que estas sustancias propician la oxidación y anomalías cromosómicas tanto en los óvulos como en los espermatozoides. Este punto realmente no necesita mayor explicación. Si te está costando embarazarte y tú o tu pareja fuman o beben, lo ideal es reducir este consumo. Error número 9. Hacerse la prueba de embarazo a destiempo. El entusiasmo por lograr un embarazo puede ocasionar que algunas mujeres quieran hacerse una prueba de embarazo 2 o 3 días después de haber tenido relaciones, pero eso es demasiado temprano. Recordemos que aunque tú hayas ovulado en el día 14 de tu periodo, el óvulo tardará 1 o 2 días en llegar a las trompas de falopio y ser fertilizado por los espermatozoides, e incluso cuando se fecunde de manera correcta, el óvulo seguirá flotando y llegará a implantarse en el útero hasta el día 21 de tu periodo. Si te realizas una prueba de embarazo antes de la implantación, te va a salir negativa. Así que lo mejor es esperar hasta después del día 21 de tu periodo y claro, si tu menstruación se retrasa, lo ideal es hacerte una prueba de embarazo de farmacia o venir a consulta para hacer una prueba de sangre. Pero también se puede hacer una prueba de embarazo demasiado tarde. Tenemos casos en los que el periodo no llega y la mujer se pone muy feliz, pero en vez de hacerse una prueba inmediatamente, decide esperarse para ver si el mes siguiente sigue sin llegar su periodo. Entonces, algunas semanas después les llega su periodo de manera normal y deduce que lógicamente tuvo un periodo irregular y nada más. Y cuando por fin vienen a vernos, descubrimos que sí se está embarazando de forma regular, pero el embrión está teniendo problemas para implantarse y desarrollarse bien. Por este motivo, vale la pena realizarse una prueba de embarazo en cuanto te das cuenta que tu periodo no llegó. Actualmente las pruebas de embarazo de farmacia son muy confiables. Error número 10. Asumir que todo sigue igual. Recibimos muchas pacientes que asumen que algún estudio o información que les hicieron hace años sigue igual y nunca va a cambiar. Por ejemplo, a veces vienen a la primera consulta y nos dicen, es que cuando yo era chiquita tuve un quiste y seguro por eso ahora soy infértil. Pero la cuestión con los quistes es que son muy comunes y así como aparecen, pueden desaparecer solos en algunos meses o años. Además, a lo largo del ciclo ovulatorio y periodos menstruales, los folículos pueden agrandarse mucho poco antes de liberarse el óvulo y hay quienes pueden confundir un folículo preovulatorio con un quiste. O también sucede al revés. Recibimos pacientes de 35 años que nos dicen que cuando tenían 20 años se hicieron estudios y todo les había salido bien y no se explican por qué ahora no logran embarazarse o que ya habían logrado embarazarse anteriormente y ahora ya no pueden. Nunca debemos asumir la información. Recuerden lo que siempre decimos, saber es poder. Y lo ideal es acudir a consulta ginecológica por lo menos una vez al año. En menos de una hora podemos detectar cualquier problema y ayudar a mejorar las posibilidades de lograr un embarazo de forma natural. Nos vemos en el próximo video de la serie Cómo quedar embarazada, en el que veremos señales de alarma que pueden indicar infertilidad.